La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto una cosa que, bueno, que Ayuso ha tildado de ocurrencia. Lo vais a ver. Estas semanas Bueno, Ayuso tilda de ocurrencia la autobaja de 3 días propuesta por Sanidad debido a la saturación de los centros de salud. Las autobajas de 3 días. ¿Qué son las autobajas? Pues básicamente la propuesta de Mónica García era que estos días, estas fechas en las que está habiendo gran cantidad de contagios, un trabajador que se siente mal, que tiene síntomas y demás, en lugar de pues, ir al médico y decir, oye, fírmame la baja porque si no en la empresa me van a despedir, pues que él simplemente pueda decir, oye, pues me hago la autobaja y entonces no necesito que me haga la baja al médico. ¿Por qué lo hice esto? No porque sea una medida ocurrencia, como dice Ayuso, radical comunista propio de un estado bolivariano, sino que es algo que ocurre en muchos países europeos, ocurre en Portugal, ocurre en Alemania, ocurre en Reino Unido, y es además algo que está pidiendo el sector médico, que dice, oiga, yo estoy la mitad del tiempo de mi trabajo, es decir, el 50% de los pacientes que atiendo son gente que viene básicamente para que le firme la baja, para que diga, vale, de acuerdo, ¿le duele la cabeza? Vale, le duele la cabeza. ¿Le duele el estómago? Le duele el estómago. Le doy la baja, venga, se la firmo, que al final es una cosa que la tienen que hacer los trabajadores porque como estés incapacitado para ir un día a la empresa y no vayas al médico con una baja y el médico haga como, pues al fin y al cabo, de policía de la empresa, que diga, vale, firmo, esto es de acuerdo, que es lo que hacen los médicos básicamente, porque son cosas que ellos certifican. Si tú le dices que te encuentras mal, venga, pues sí, pues te hago la baja, pues los médicos dicen, oiga, estando la sanidad tan saturada como está, ¿por qué no hacemos que esta gente pueda al menos tener 3 días, que evidentemente eso sí, después tienes 3 días cada semana, pues no sirve, pero 3 días una vez al año que puedas decir, oye, me he puesto malo, no hace falta que vaya al médico para hacer perder el tiempo al médico y que todavía haya más saturación de la sanidad? Bueno, pues evidentemente la gente se ha vuelto completamente loca. Pero aquí lo curioso, lo interesante ha sido lo que el tuit este que ha puesto el Economista. Bueno, que al fin y al cabo es una noticia que dice así: las autobajas de 3 días costarían a la empresa 2.274 euros por empleado. Y aquí entonces, claro, nos preguntamos, a ver, ¿qué cálculo habéis hecho aquí para decir que las autobajas de 3 días costarían a la empresa 2.274 euros? ¿Quieres decir que a la empresa le costaría que tú no fueses 3 días a trabajar 2.274 euros mientras el salario medio en España no llega ni a los 1.400 euros o el salario mínimo son 1.000 euros? ¿Quiere decir que 3 días de trabajo tuyo se pagan por una auténtica miseria, igual 50 euros al día o menos, y en cambio tú estás produciendo 2.274 euros por 3 días? Entonces, claro, de repente lo que estás viendo es que tal vez aquello que dice la literatura marxista que existe, que es la plusvalía, es decir, que el empresario genera mucho más de lo que a ti te está pagando, es cierto. Claro, aquí lo que querían hacer con este tuit y con este artículo es de alguna manera decir, no, la idea de la maldita comunista Mónica García lo que va a suponer es una gran pérdida para las empresas, pero claro, eso contrasta bastante, ¿no?, con que de repente haya 2.000 euros que se pierden porque un trabajador deje de ir 3 días al trabajo. Entonces estamos hablando de que el trabajador genera mucho más de lo que al final recibe. Estamos hablando tal vez de que la plusvalía existe, o estamos hablando incluso tal vez que desde estas webs que hablan sobre economía en principio de manera completamente imparcial y que también constantemente se posicionan, por ejemplo, en contra de la subida del salario mínimo porque las empresas no lo podrán soportar, porque subirá mucho el paro, porque el tejido productivo tampoco puede asumir que se suban más los salarios, etcétera, etcétera, las cosas que se dicen siempre cuando se trata de subida de salarios o de mejoras laborales, resulta que no lo pueden hacer, pero ojo, que un trabajador genera 2.274 euros al día. Aquí hay una de dos. o nos dan la razón por un lado o nos la dan por otro. Si quieren de verdad defender que un trabajador que no vaya 3 días porque está enfermo le cuesta a la empresa 2.274 euros por empleado, si de verdad quieren defender eso, entonces no tienen excusa posible para después posicionarse en contra de la subida del salario mínimo o de la mejora de las condiciones de los trabajadores o incluso de la mejora de cualquier tipo de salario, porque si en 3 días generas esa cantidad de dinero es que algo más generoso puede ser. Y si, por lo contrario, este titular es falso, podría ser falso también, entonces es que es completamente absurdo que digas que las autobajas no se pueden aplicar, porque entonces sería que cada empresa perdiese 2.274 euros. Porque, atención, aquí en La Sexta han hecho una buena explicación de la publicidad. Han hecho una buena explicación al respecto de este asunto, que insisto, que no es una ocurrencia comunista terrorífica por parte de Mónica García porque quiere joder a las empresas y ya está. No, es algo que está pidiendo en primer lugar la comunidad médica, que dice, estamos hartos de dedicar la mitad de nuestra
jornada laboral a firmar bajas, que esto lo podría hacer cualquier otra persona, un funcionario, o ellos mismos se podrían autogestionar este tipo de cosas. Evidentemente, si tienes algo más grave y no es simplemente un dolor de cabeza, tienes que ir y la baja te la va a hacer igualmente, pero que no dediquemos la mitad del tiempo, cuando están todas las consultas saturadas, sobre todo en estas fechas, a hacer un trabajo burocrático que básicamente es de policía de la empresa, porque la empresa quiere que le lleves un papelito firmado por un médico, que el médico al final lo que te va a hacer es firmar el papelito ya. Aquí en La Sexta lo han explicado bastante bien este asunto. El objetivo ha sido la autobaja de 3 días. La propuesta del gobierno para evitar la saturación en los centros de salud. Poder autojustificar una baja con una declaración responsable. El objetivo es que no vayamos al médico solo a por la baja. Gloria Mena, las claves. Pues hay que decir que esta es una reivindicación que llevan haciendo los médicos de cabecera desde hace años. Esto no va... Decía, no es una medida de una ocurrencia, como decía aquí Ayuso. Ocurrencia la autobaja. Bueno, no es una ocurrencia, es algo que ya han pidiendo los médicos mucho tiempo, pero lo que le pasa a Ayuso es que eso de escuchar a los médicos no los escucha mucho. Prefiere escuchar a los médicos de la privada, eso sí, a la sanidad privada la mima como quiera, pero a los médicos de la pública y de atención primaria de los centros de salud que le piden esto, oye, medidas comunistas, las que usted me habla. Va a afectar De países comunistas, además, como Portugal, Reino Unido o Alemania. a nuestro acceso a la sanidad, a nuestro acceso a los médicos. Si tienes algo grave, evidentemente vas a poder ir. Es para los casos leves, para cuando tienes un catarro, para cuando tienes una gastroenteritis, que simplemente vas al médico por una causa burocrática, que te dé la baja. De hecho, la mayoría de esas veces los médicos no te hacen ningún tipo de prueba, simplemente escuchan lo que tú les cuentas, los síntomas que has tenido, y te dan esa baja. Por tanto, los que digan que bueno, que se puede engañar, pues bueno, actualmente también puedes engañar. Hay que decir también que recordamos que los 3 primeros días de baja no se cobra ni de la Seguridad Social ni de las empresas, a no ser que lo especifique el convenio. Es verdad que muchas empresas así lo tienen especificado en el convenio y por tanto sí lo pagan. De hecho, la patronal Además, ya se ha quejado de esta medida, pero hay que decir que es una medida para reducir la saturación en la atención primaria y desde... O sea, que podríamos decir, para reducir la saturación, lo que estaría bien que hubiese más médicos. O sea, para empezar eso. Y con salarios mejor pagados. Y cada uno de ellos tuviese que atender a menos gente. Porque no puede ser que un mismo médico tenga que atender 60 personas en un mismo día, 60 consultas. Porque entonces eso deja de ser una consulta de medicina y pasa a ser simplemente una cadena de producción en la que el médico ni siquiera puede poner de nombre ni cara a la persona que está atendiendo. Es como pum, 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 pum. Así no hay manera de hacerlo. Evidentemente, esto es una especie de tirita para un problema que es mucho mayor y que hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en mente. Y hay que avanzar por ese camino de arreglar la sanidad subiendo, mejorando contratos, que haya más médicos, mejorando también la ratio de paciente médico que hay por cada uno de ellos, pero esto, al mismo tiempo, pues es una forma de aliviar en un momento malo como el que está habiendo ahora mismo en la sanidad pública. Se calcula que habría un 20% menos como mínimo de consultas. ¿Somos pioneros en esta medida? Es decir, ¿en la Unión Europea hay más gente que lo está haciendo? No somos pioneros. De hecho, hace muchos años que algunos países lo llevan haciendo. Por ejemplo, en Reino Unido te puedes pedir la baja de hasta 7 días, en Suecia de 5 días, en Alemania de... Son radicalmente comunistas. En Reino Unido es 7 días de autobaja. Madre mía, cómo lo ve Ayuso esto. 3 días y el último en implantarlo ha sido Portugal el año pasado, en 2023, la baja de 3 días que se puede pedir 2 veces al año. Lo hicieron también para dejar de saturar la sanidad primaria. Ocurrencia. Y calculaban que iban a tener 600.000 Ocurrencia. visitas menos. Y la pregunta que Ocurrencia. todo el mundo se ha hecho hoy. En España hay picaresca. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en otros países? ¿Ha funcionado? ¿Ha habido picaresca? ¿No la ha habido? Esto de la picaresca también es como... Es esta forma de sentirnos que nos sentimos inferiores al resto. Y decimos, no, pero es que España somos muy pícaros y somos muy cabrones y nos saltamos las leyes. Bueno, ¿qué te piensas? Que el resto de países no. Que el resto de países todos son perfectos. O sea, esta imagen que tenemos de los alemanes como personas perfectas, súper bien vestidas y súper puntuales es mentira, es mentira. Lo que pasa es que tenemos un complejo de inferioridad nosotros respecto al resto de europeos que nos hace pensar que cualquier medida de este tipo a nosotros nos va a ir fatal mientras al resto les va bien. Pues es mentira. Aquí se espera que la haya. Pues nos hemos fijado en los datos de absentismo laboral de Europa y estos son los 5 países de Europa que tienen más absentismo laboral. Con diferencias, Francia, Hostia, el que los más franceses, absentismo laboral tiene y no tiene esta medida implantada. Estos datos durísimos, ¿eh? Países con más absentismo laboral, Francia 18% y España el 6,6%. Pero nosotros somos los vagos, los pícaros, etcétera, etcétera. O sea, es lo de siempre. Un complejo que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que nos lo hemos acabado creyendo de nosotros mismos. Los 5 países que más tienen, la única que lo tiene implantado es Suecia y si vemos, de hecho, los datos de España están muy lejos de estos datos de Francia, Suecia, Austria o Dinamarca. Así que desmentida la picaresca española. Gracias, Gloria. Bueno, en fin, insisto, ocurrencia. Ocurrencia que ocurre en Reino Unido con 7 días
días de autobaja que ocurre en Alemania, que ocurre en absolutamente un montón de países europeos, pero simplemente porque lo dice el gobierno de España, porque lo dice Mónica García, que es la gran enemiga de Ayuso, porque era la jefa de la oposición en la Asamblea de Madrid, pues entonces ya es ocurrencia. Bueno, pues lo de siempre. Si es que si mañana sale Mónica García diciendo no toméis lejía porque es malo, Ayuso va a salir con un botecito de lejía haciendo ¡qué maravilla! Si es que ya cuando se habló incluso de prohibir fumar en las terrazas, estuvo a punto Ayuso de salir con 7 cigarros en la boca, fumándoselos todos y cada uno de ellos. En fin, lo de siempre. Descartar ideas simplemente por quien las propone, sin escuchar ni siquiera de qué va el asunto y de si se aplican en otros países. No esperaba nada distinto.